Uno de los temas centrales para todo el país es el tema del IVA, que por supuesto en ese momento los partidos y sus protagonistas en el Congreso de la Unión están revisando, y es que la polémica se ha desatado si disminuir o no el IVA del 16% al 15%. Y esta noche el diputado Fermín Alvarado Arroyo, pues ojalá nos pueda ampliar y profundizar y en todo caso dilucidar lo que ocurre con este tema. Señor diputado, gracias por aceptar esta conversación. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Ese fue el grito con el cual inclusive los diputados federales, a propósito de lo que acabas de decir, cerramos la reunión plenaria de la semana pasada en Ixtapan de la Sal, en donde nos reunimos para preparar la agenda legislativa de lo que será el segundo año de ejercicio de labores de esta 61 legislatura. Fíjate que el año pasado en México estábamos sufriendo la crisis económica y financiera internacional. Luego nos golpeó la crisis de la influenza en términos de salud, y cuando llegamos a la Cámara, el gobierno del presidente Calderón nos señaló que había un boquete económico de alrededor de 300,000 millones de pesos que había que cubrir, y que si no lo cubríamos como diputados federales íbamos a dejar de apoyar el Seguro Popular, el programa de las pensiones para los adultos mayores, el programa de becas para los jóvenes, y tendríamos que disminuir inclusive los presupuestos en materia educativa. Por eso se tomó una decisión difícil, pero creo, Manuel, y quiero compartirte que fuimos engañados por parte del gobierno federal del presidente Felipe Calderón, porque tal boquete no existía. Ahora, en este año, todos los días los funcionarios del gobierno federal nos repiten que se está recuperando la economía y que se empieza a recuperar el empleo. Te quiero decir que en los primeros 6 meses de este año el gobierno de Felipe Calderón dejó de ejercer alrededor de 90,000 millones de pesos del presupuesto. Los tiene en el banco. ¿Hay subejercicio? Hay un grave subejercicio, no solamente de este año, sino de los últimos años en este país, y han llegado a la práctica de que cierran el año de diciembre, el mes de diciembre, cierran el año, y lo que hacen con este dinero que no se gastan, que los diputados aprobamos, lo transfieren a fideicomisos, con lo cual el gobierno federal queda en libertad de destinar y de definir el destino, es decir, no para lo que dijimos, no para las obras, no para las carreteras, no para los programas sociales que necesitan los más vulnerables, sino para lo que discrecionalmente pide el gobierno federal. Hoy los diputados federales del PRI dijimos que vamos a luchar en este presupuesto, en esta ley de ingresos para el 2011, en regresar cuando menos los impuestos al estado en el que estaban antes del año pasado. Y un clamor generalizado fue precisamente luchar cuando menos, y obviamente dar la pelea en buenos términos con el gobierno federal para que el IVA cuando menos regrese del 16 al 15% y no permitir que se incremente ningún nuevo impuesto, y sobre todo no permitir que se grave alimentos y medicinas. La situación para muchos es estable, pero para quienes ven el futuro inmediato o a mediano plazo son las nuevas generaciones de mexicanos que les cuesta mucho trabajo adquirir productos de primera necesidad, o bien algunos electrónicos o computadoras, por ejemplo. Es algo inmediato para los jóvenes de este país. ¿Es incierto el futuro económico, el futuro profesional de los jóvenes? Fíjate que acabas de dar la definición de la juventud de hoy, Manuel. México es sede de la Convención Internacional de la Juventud. En este mes se celebra el Día y el Año Internacional de la Juventud. Hay reuniones internacionales en Cancún, en León y en la Ciudad de México. Y el ser joven hoy es sinónimo precisamente de incertidumbre, como tú bien lo decías, de inseguridad y sobre todo de riesgo. ¿Qué necesitamos hacer por los jóvenes de este país para que se convierta precisamente el hoy y el futuro de los jóvenes en un futuro de seguridad, de certeza, de certidumbre? Manuel, necesitamos respetar los presupuestos que están destinados a la educación. El PRI va a llevar la reforma constitucional para hacer obligatoria la educación media superior. Nos duele que hoy la Universidad Guerrerense, por ejemplo, la que nos dio la oportunidad de educarnos
vernos a nosotros, los que no tuvimos la oportunidad de ir a una escuela privada de preparatoria y de universidad, nos duele que esté rechazando a miles de jóvenes. Y esto no lo podemos seguir permitiendo en México. Necesitamos obligar que hoy que la Secretaría de Educación en Guerrero tuvo 500 millones de pesos más, Manuel, más del presupuesto que ejerció el año pasado, realmente lo aplique para ampliar las oportunidades de educación de los jóvenes, para que ningún joven en Guerrero se quede sin ir en la escuela y para que en lugar de que las autoridades educativas gasten en renta de hoteles con alfombra, aire acondicionado y en renta de aviones o de helicópteros para sus reuniones y sus traslados, mejor lo dediquen a las escuelas que se están cayendo en Guerrero y que están obligando a los padres de familia a cooperaciones con las cuales no estamos de acuerdo, porque tal parece que el concepto de gratuidad de la educación en Guerrero se está perdiendo porque los padres prácticamente pagan todo. Hay que apoyar con toda la educación de los jóvenes. Vamos a hacer obligatoria la educación media superior en México con esta reforma constitucional y vamos a impulsar la ley del primer empleo, Manuel, para dar estímulos a aquellos empresarios que empleen por primera vez a los jóvenes mayores de 18 años en este país, entre otras muchas cosas que vamos a impulsar en este periodo legislativo, que inicia el 1 de septiembre. La gente de Acapulco le está pidiendo regresar con un tema de parques. ¿Cómo va con esto antes de despedir esta entrevista? Fíjate, Manuel, que gracias. En esta ruta de qué hacer por los jóvenes, estamos impulsando la gestión de muchos recursos para rescatar muchos parques, muchos espacios y construir muchas canchas deportivas. Gracias a una gestión que hizo el diputado federal Fermín Alvarado, entre otras muchas, ante el gobierno del estado, estamos construyendo 3 importantes parques en este momento en Acapulco. Uno en la parte alta de Costa Azul, otro para los hijos de los trabajadores en la etapa 44 del Coloso y uno más aquí en los barrios históricos para los hijos de los barrios históricos aquí en la plazoletita del barrio de La Poza, subiendo por Lerdo de Tejada. Van a tener juegos infantiles, van a tener ciclopista y hasta área para ejercicio para las mamás de los niños, mientras ellos juegan, las mamás se ejercitan. Señor diputado, gracias por esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos.